Bienvenidas y bienvenidos a este video que es la continuación de sistemas de álgebra. Entonces vamos a abordar algunas cuestiones que tienen que ver con los números primos para pasar a algo que es muy importante, que es ahora sí que fundamental en este curso, que es el teorema fundamental de la aritmética. Fue un paso importante en lo que es la teoría de números, ¿no? En las estructuras que nos interesan, en las estructuras como la estructura de los anillos, las estructuras de los anillos. Entonces, bueno, para eso tenemos que trabajar un poco con esta noción. Hasta este momento hemos trabajado con la noción de primos relativos y ya sabemos que se define en términos de divisibilidad, de lo que habíamos puesto como divisibilidad. Entonces, esta es nuestra definición. No me acuerdo, creo que la última definición que di, bueno, definimos las operaciones, ¿no? Para los ZN, pero así como de conceptual fue la de congruencia. Entonces, vamos a definir a un número primo. Entonces decimos que un entero distinto de más menos 1 es primo. Vamos a ponerle positivo. Distinto de más menos 1. Recuerden que la cuestión con los enteros, o sea que nosotros podemos hacer esto porque en la propiedad de divisibilidad sabemos que un número divide a otro si solo si divide a su valor absoluto, ¿verdad? O sea, es decir que sabemos que podemos concentrarnos en cuestiones relativas a divisibilidad en los positivos. Entonces en este caso, claro, vamos a definirlo para los enteros positivos, pero basta con esa noción porque en términos de divisibilidad, pues un entero que divide a otro va a dividir también a su inverso aditivo, ¿no? Que es el resultado de multiplicar por menos 1. Entonces vamos a tomar los positivos. Decimos que un entero positivo distinto de más menos 1 es primo. Sí, vamos a ponerle P. Es que no le puse el nombre y estas cosas luego las necesitamos para referirnos. El borrador de afuera. Bueno, un entero positivo P distinto de más menos 1 es primo, sí. Bueno, claro, aquí ya nada más entonces habría que ponerle de 1, ¿no? Porque ya nos quedamos en los positivos, entonces ya no hace falta mencionar el menos 1. Es primo si los únicos divisores de P son P mismo, obviamente, y 1, ¿no? Porque sabemos que todo número se divide a sí mismo, por la definición de divisibilidad, ¿verdad? La existencia de este neutro multiplicativo garantiza que todo número se divide a sí mismo, porque P siempre va a ser igual a P por 1. Entonces, esta propiedad, la propiedad del inverso multiplicativo, que es la de que exista este elemento que al multiplicarlo lo deja igual, esta propiedad me garantiza que P siempre va a dividir a P y que 1 siempre va a dividir a P. Entonces, si esos son los únicos divisores del número y el número es distinto de 1, entonces tenemos un primo. Bien. Bueno, entonces vamos a demostrar una proposición que se parece a una que ya habíamos demostrado, pero que esa es para primos, ¿no? No solo para primos relativos, sino para primos de hecho vamos a utilizar la que ya habíamos demostrado. Y entonces le vamos a llamar la proposición 1. Bueno, seguramente tiene otro número, pero es la proposición 1 de primos. Vamos a ponerlo en esos términos. Y entonces esta dice que si un número primo, si P es un número primo, tal que P divide al producto de A y B, donde A y B pues son números enteros, entonces P divide a A o P divide a B. ¿Se acuerdan? Teníamos un resultado que decía que si divide al producto
pero que si tenemos un número que divide un producto y ese número es primo relativo con uno de los factores, entonces divide al otro, ¿sí? Eso ya lo habíamos usado, ya lo habíamos demostrado. Y en este caso, lo que nos hace es que si P es primo, va a ser básicamente por la misma razón, y ahorita lo vemos en la demostración. Si P es primo y divide a un producto, entonces va a dividir alguno de los factores necesariamente, ¿no? Y eso es fundamental eso es básico para demostrar el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, tenemos dos casos, ¿no? Como en toda esta matemática tradicional, pues ya sabemos que tenemos los principios de la lógica clásica, en particular el tercer excluido. Es una manera de demostrarlo, es considerar dos casos. P tiene solamente dos posibilidades con respecto a, o bien P divide A, o bien P no divide A, ¿no? Y eso ya satura eso ya nos da todas las posibilidades. Entonces, vamos a dividirlo en casos. El caso 1, vamos a suponer que P divide A. Si P divide A, entonces ya terminamos, ¿no? Porque para ser verdadera la disyunción, P divide A o P divide A B, basta que uno de los dos sea verdadero. Entonces, en particular, si P divide A, pues este ya es verdadero y ya terminamos. La proposición 1 es verdadera. Y tenemos otra posibilidad, ¿no? Por el principio del tercer excluido, tenemos que o bien P divide A o bien P no divide A. Si P no divide A, que sería nuestra segunda posibilidad, ¿qué pasa? Bueno, por hipótesis, P divide al producto de A con B, ¿no? Entonces, como P divide a este producto, P divide a A por B, y P no divide a A, entonces P y A son primos relativos. ¿Por qué? Porque recuerden que ser primos relativos significa que el máximo común divisor es 1. Pero si el máximo común divisor es 1, entonces 1, en realidad más menos 1, van a ser los únicos divisores en común que tienen tanto P y A. No tienen otro divisor en común. ¿Por qué? Porque si tuvieran otro divisor en común, como todos los números enteros positivos son mayores que 1, pues ese sería el mayor. Pero entonces, si P no divide a A tampoco puede dividir a B. O sea, si P no divide A tampoco puede dividir a B. ¿Por qué? Porque P es primo. Entonces, P solamente tiene dos divisores, ¿no? P mismo y 1. Entonces, dado que P solamente tiene como divisores a P mismo y a 1, la única posibilidad que tiene de tener divisores en común es con A, es que o P lo divida o 1 lo divida. 1 siempre los divide a los dos. Si P no los divide, entonces 1 va a ser el único divisor positivo que tienen en común P y A. Por lo tanto, es el máximo común divisor. Es decir, son primos relativos. Y por el resultado que ya habíamos demostrado en divisibilidad, que obviamente no me acuerdo del número de proposición o teorema, pero por un resultado probado anteriormente, que decía, recuerden que ese resultado lo que decía es que si P divide al producto de 2 y P es primo relativo con uno de ellos, entonces P divide al otro de los factores, ¿no? Entonces, por un resultado, y eso se probaba ¿cómo? Se probaba escribiendo a 1 como combinación lineal de estos dos. Revisen, si no lo recuerdan, revisen en los videos anteriores. Pero entonces, por un resultado, eso implica que P divide a B. Y ya está, ¿no? Entonces, o bien P divide a A, que es el caso 1, o bien P divide a B, que es el caso 2. El caso es que siempre que tenemos un primo que divide al producto, entonces tiene que dividir a alguno de los factores. Y esto, porque lo vamos a aplicar en el teorema fundamental de la aritmética, este resultado pues se sigue recursivamente, ¿no? Si agregara aquí un tercer C, pues aplica lo mismo, ¿no? Si P divide al producto de esos tres, entonces va a dividir a alguno de estos dos. Y lo mismo, ¿no? Puedo partir de esta misma prueba, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Si P divide a A, B y C, entonces P divide a A o P divide a B, y en este caso diríamos o P divide a C, ¿no? Entonces, de nuevo, hay solamente dos posibilidades, o bien P divide a A o bien P no divide a A, ¿no? Si P divide a A, ya terminamos, se cumple esa disyunción. Si P no divide a A, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos todo el mismo razonamiento de que P y A son primos relativos, y aquí tendríamos que concluir
que P divide a B por C. Y una vez que sé que P divide a B por C, estoy otra vez en esta situación, ¿no? Y puedo empezar otra vez. De nuevo, caso, digamos, 1'. ¿Cuál sería? Sería que P divide a B, ¿no? Y sigo el mismo razonamiento. Y entonces, bueno, P divide a B, entonces ya terminé. Ahora, caso 2'. P no divide a B. Si P no divide a B, perdón, la dislexia. Si P no divide a B, entonces otra vez este razonamiento, ¿no? Si P no divide a B, P y B son primos relativos, por lo tanto, P divide a C. Y así nos podemos ir y aquí ya terminamos. Así, y entonces ya probamos que o bien P divide a A, o bien P divide a B, o bien P divide a C. Y recursivamente, pues vemos que esta proposición se vale para cualquier cantidad finita de factores que nos den un producto, ¿verdad? Pero bueno, lo que tienen que recordar es eso. Si P divide al producto de unos factores enteros, entonces P, y P es primo, entonces P divide a alguno de los factores. Muy bien, entonces ahora sí, ya que probamos esta proposición que nos va a servir como lema, podemos enunciar el teorema fundamental de la aritmética. Y a este le vamos a llamar, creo que el teorema chino no lo numeré, pero el teorema chino del residuo, pero este vendría a ser el teorema número 3. Entonces, teorema 3, y este es el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética dice que si tengo un entero, sea A en Z con A mayor que 1, entonces existe esta descomposición, o sea, A lo puedo escribir como el producto de... Y vamos a numerar, estos van a ser primos y van a estar numerados de la siguiente manera. Le vamos a poner a este P1, alfa 1, multiplicado por el segundo primo, alfa 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a un cierto número n. Entonces tenemos Pn, alfa n, donde estos son los exponentes que están variando. Desde luego los exponentes no tienen un orden dado, o sea, los exponentes pueden ir variando. Los primos sí tienen un orden dado, este es el primer primo, el segundo primo, el tercer primo, el enésimo primo. Y este es el producto desde i igual a 1 hasta n de pi elevado a la alfa i. O sea, es el producto de estos factores donde en el iésimo lugar tengo al iésimo primo elevado a la que sea que le corresponda, que es la iésima potencia de ese primo. Entonces, tal que, ¿no?, existe esta factorización tal que P1 es menor estricto que P2, menor estricto, etcétera, etcétera, hasta llegar al enésimo primo. ¿Por qué? Porque esto me garantiza, o sea, esta numeración de aquí me garantiza, porque a veces eso se enuncia como que existe una descomposición en primos única, salvo por el orden de los factores. Pero enumerar de esta manera los primos, de hecho en el libro de texto, en los libros de texto que estamos usando así viene, te dice, es una descomposición única en factores primos, salvo el orden de los factores. Pero esto ya garantiza que la descomposición es única. ¿Por qué? Porque los primos están bien ordenados, ¿no? O sea, los primos, hay uno que es el primer número primo, ¿verdad? Que es el 2, el 2 cumple con la... Muchas veces la gente piensa que el 2 no es primo, pero pues si lo piensan, el 2 cumple con la definición. ¿Qué es la definición? Que es mayor que 1 y que los únicos divisores son el mismo y el número 1, ¿no? Entonces los únicos divisores positivos. Ese es el caso del 2, entonces 2 es el primer número primo y ya, no hay de otra, 3 es el segundo. Entonces si los ordeno de esta manera, esto de aquí ya implica que la descomposición del número entero positivo en factores primos es única. Entonces hay que probar eso, hay que probar que existe esa descomposición y que es única. Entonces vamos a hacer la demostración en dos partes. Entonces, demostración.
Entonces vamos a suponer, vamos a probar, la primera parte es la existencia, ¿no? Vamos a probar que para todo número entero existe esta descomposición en primos. Entonces, existencia. Todo este tipo de teoremas se prueban más o menos igual, existencia, unicidad. ¿Cómo lo probamos? Bueno, vamos a suponer que no, vámonos por contradicción. Entonces, supongamos que el teorema no es verdadero. ¿Qué quiere decir que el teorema no sea verdadero? El teorema nos dice que para todo número entero mayor que 1 existe esta descomposición y que es única. Entonces, que el teorema sea falso, o sea, suponer lo contrario, quiere decir que hay enteros positivos para los cuales no existe esta descomposición, ¿verdad? Entonces, supongamos que supongamos que hay enteros mayores que 1, tal que no pueden descomponerse en primos. No, esto es suponer lo contrario. No pueden descomponerse en factores primos. Vamos a nombrar a este conjunto A. Entonces, sea A el conjunto de los números enteros positivos con esa propiedad. O sea, con la propiedad de que no pueden descomponerse en factores primos. Fíjense que como estamos hablando de puros enteros positivos, ahí no está el cero, o sea, ni siquiera hay que pasar una discusión de si el cero es o no natural, y tampoco están los negativos. A es un subconjunto de los números naturales, ¿verdad? Porque los números naturales son los enteros positivos. Entonces, A está contenido en los números naturales. Y cuando estamos en los números naturales, podemos aplicar el principio del buen orden. El principio del buen orden, que es equivalente al principio de inducción, dice que para todo A subconjunto de los números naturales, tal que A es distinto del vacío, porque eso se ve en cálculo, existe A en A, tal que A es el primer elemento de este subconjunto. Es decir, tal que para toda B en A se tiene que A es menor estricto que B. Esto es lo mismo que decir que hay un primer elemento o que hay un elemento que es mínimo. Cualquier subconjunto no vacío de los naturales tiene un elemento con la propiedad que es menor que todos los elementos de ese conjunto. De hecho, el principio del buen orden también garantiza esto de acá, ¿no? Esto es un conjunto bien ordenado. Un conjunto bien ordenado es un conjunto que está ordenado y que además tiene primer elemento. Entonces, A es un subconjunto de los naturales. Estamos suponiendo que existen estos, ¿no? Los elementos del conjunto, que son los que no tienen factorización en números primos. Entonces, por el principio del buen orden, A tiene un primer elemento. Existe A en A, tal que A es el elemento mínimo. Es el más chiquito, el que tiene esta propiedad, que para cualquier otro elemento del conjunto es menor. A es el mínimo de A, ¿no? Muy bien. ¿Qué propiedad tiene este? Pues este tiene la propiedad de que se puede descomponer, de que no se puede descomponer en primos, ¿no? Porque esta es la propiedad de este conjunto, que no se puede descomponer en números primos. Entonces, fíjense que A no puede ser un número primo. ¿Por qué no puede ser un número primo? Porque entonces él sería su propia descomposición. O sea, A lo podría escribir como un número primo multiplicado por 1, ¿no? A saber, por él mismo. O sea, A sería la propia descomposición del número primo. ¿Y qué quiere decir que no sea primo? Entonces, no puede ser primo. ¿Quién lo escribo? Porque sería su propia descomposición en factores primos. Entonces, si A es un número mayor que 1 y es un número que no es primo. Si A no es primo, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que existe un Q distinto de 1, tal que
A es igual, más bien que Q divide a A, ¿no? Recuerden, ser primo significa que solamente lo dividen uno y el mismo. Entonces, si A no es primo, hay otro número que no es A y que tampoco es 1 y que divide a A. Existe Q tal que Q divide a A y Q es diferente, ¿no? También Q es distinto de A. Bueno, entonces no es primo, por lo tanto hay otro número que lo divide, que no es él y que tampoco es 1. Y eso quiere decir que es que lo divida, pues quiere decir que A se puede escribir como Q por R, ¿no? Donde ninguno de estos dos es 1. ¿Por qué? Porque si R fuera 1, entonces Q es igual a A. Y entonces eso querría decir pues que este que existe tiene que ser el mismo, pero A no es primo y esa es una propiedad de los primos. Entonces ni Q ni R son 1, porque entonces el otro tendría que ser A, y sabemos que tiene que existir uno distinto de A que me permita descomponerlo en estos de acá, y que además este de acá no es primo, ¿no? Y ese tampoco. Entonces donde Q es mayor que 1, de nuevo porque si no R sería A, y menor estricto que A, ¿verdad? Porque estos dos de acá, ninguno de los dos es 1, entonces, y son números positivos, entonces los dos tienen que ser más pequeños que A. Eso también lo demostramos en algún momento. Y R también es mayor que 1 y menor estricto que A. Ahora fíjense, este Q y este R ¿tienen o no tienen descomposición en primos? Bueno, si pensamos que no tienen descomposición en primo, entonces tendrían que pertenecer a A, ¿verdad? ¿Por qué tendrían que pertenecer a A? Porque A, la propiedad que la caracteriza, es la de no tener una descomposición en factores primos. Entonces Q es más chico que A, pero A es el mínimo de este conjunto. Entonces Q no puede estar en A y R tampoco puede estar en A porque es menor estricto que A y A es el mínimo de los que tienen esta propiedad. Entonces, como Q no puede estar en A y R tampoco puede estar en A, ¿no? Porque son menores que A y este A minúscula es el mínimo de A mayúscula, entonces eso quiere decir que tienen una descomposición en primos. Esa es la propiedad que caracteriza el complemento de A, es tener una descomposición en primos. Entonces, como Q no está en A y R no está en A, existe sucesiones, digamos PI hasta alfa I elevado a la alfa I, con I corriendo desde 1 hasta N, y otra sucesión, digamos PI beta I, le vamos a llamar aquí a los exponentes, con I corriendo desde 1 hasta algún número N, tal que nos proporcionan, esta es una sucesión de números primos y esta es una sucesión de números primos, tal que nos proporcionan la descomposición en factores primos de Q y de R. O sea, tal que Q es igual al producto desde I igual a 1 hasta N de PI elevado a la alfa I, y R es igual al producto desde I igual a 1 hasta M de PI elevado a la beta I, ¿no? Esas son las descomposiciones en primo que tienen que existir, porque si no existieran, Q y R pertenecerían al conjunto de los que no tienen descomposición en primo, pero no puede ser porque A es el mínimo y Q y R son menores. Y entonces, ¿qué? Pues nada más sustituimos, ¿no? Porque tenemos esto, tenemos que A es igual a Q por R. Por lo tanto, A sería igual a Q, que es el producto desde I igual a 1 hasta N de PI elevado a la alfa I, multiplicado por el producto desde I igual a 1 hasta M de PI elevado a la beta I. Pero todos estos son primos, todos los de esta sucesión y todos los de esta sucesión son números primos. Entonces A tiene una descomposición en primos. Y eso es una contradicción, porque quedamos que la propiedad de A, al ser el mínimo del conjunto A mayúscula, es que no tenga descomposición en primos, ya que hay una descomposición en primos. Contradicción, que estuvo mal suponer que A es un conjunto no vacío, o sea que existen estos números que no tienen
una descomposición en factores primos. Por lo tanto, A, que es el conjunto que tiene a todos los números enteros positivos que no tienen descomposiciones en primo, es igual al vacío. O sea, no hay tales números. Y esto ya prueba, o sea, nuestra conclusión es que el A complemento, el complemento de A, el conjunto complemento de A, es igual a todos los números naturales, es igual a todos los enteros positivos. ¿Y cuál es la propiedad de A complemento? Pues la propiedad de A complemento es que existe una descomposición en primos, ¿no? Porque la propiedad de A era no tener descomposiciones en factores primos. Listo. Ya probamos que efectivamente para todo número mayor que 1 existe esta descomposición. Y todavía nos falta una parte que es también sustancial, que es demostrar que la descomposición es única. Pero eso lo grabo en un segundo video de esta clase y ahorita continuamos.